Los invito a ponerse de pie. En la mañana estuvimos en las páginas del Antiguo Testamento, ahora los invito a abrir en las páginas del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 20, y vamos a dar lectura del verso 22 hasta el verso 25. Hechos capítulo 20, del verso 22 hasta el verso 25. Amén. Así dice la palabra del Señor. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Estas son palabras del apóstol Pablo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Vamos a dar lectura más adelante, el verso 36, 37 y 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera porque la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Estaremos explicando este capítulo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos en esta linda tarde. Nuevamente, Señor, prepárenos para el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Señor, usted pone la agenda de estos sermones, de estos mensajes. No sabemos el porqué ni el propósito, pero usted me ha puesto en mi corazón compartir este mensaje, que sea de bendición para mis hermanos. Que su nombre sea honrado y glorificado. Gracias le damos por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta noche compartiré con ustedes uno de los mensajes más motivadores desde la perspectiva de un pastor. Un mensaje que he puesto por nombre Una triste despedida. Y deseo comenzar esta noche diciendo que cuando nuestro Dios, el Creador de todo lo que existe, muestra su amor, su misericordia a un hombre o a una mujer, al ser humano que pide perdón por sus pecados, sea él o sea ella, sin duda ese hombre, esa mujer es restaurado o restaurada. Esa persona es lavada, limpiada por la sangre de Cristo, y como resultado viene ese perdón de Dios. Siempre y cuando el hombre y la mujer reconozca su pecado y su condición delante de Dios. Cuando una persona es salva, él o ella lo alaba. Cuando una persona es de Dios, él o ella lo busca.
lo invoca y lo predica. Y a pesar de los momentos más difíciles, por lo que está pasando, el verdadero cristiano siempre tendrá la oportunidad de testificar que Dios es el que sana, que Dios es el que transforma, que Dios es el que liberta y que Dios es el que salva. En estos pasajes, mis hermanos, que hemos dado lectura, podemos demostrarlo en la vida de uno de los más grandes hombres mencionados en todas las escrituras, como lo es el apóstol Pablo. Este hombre que a pesar de su vida pasada, a pesar de su vida llena de maldad, Dios con su infinito amor lo alcanzó para lograr hacer en él una nueva criatura. Y como fin, hacerlo un gran predicador, un gran líder, un gran amigo, un gran pastor. Y eso es lo que el mundo necesita, mis amados hermanos, entender, que no importa cuán pecador sea usted, cuánto usted se ha rehusado para servir a Dios, para estar con Dios, Él siempre mostrará su amor para con nosotros, porque la Biblia dice que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Y eso se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo número 8. Hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre restaurado que pudo lograr mantener la atención de todos los que le oían predicar. Pablo logró mantener la atención de todos aquellos que estaban en su entorno. Donde se paraba Pablo, había predicación. El odio, el resentimiento, el coraje, el egoísmo que poseía Saulo de Tarso se convirtió en un fuerte valor, en un fuerte denuedo por predicar de Jesús. Algo sucedió en el corazón de Pablo que anhelaba constantemente predicar de Jesús, predicar del amor de Dios, predicarle a los hermanos de la fe y como fin también lograr ser un gran maestro para los necesitados de Dios. Alabado sea el Señor, porque Dios levanta hombres como el apóstol Pablo. Amén. Hermanos, nuestro Dios actuó en el apóstol Pablo para alcanzar a un mundo sin Dios. Y gracias a que Él fue obediente, y gracias a que Él fue fiel, nosotros tenemos gran parte de las escrituras en el Nuevo Testamento, varias epístolas, 13 epístolas escritas por el apóstol Pablo, que traen un bienestar, un bien, una guía para cada uno de nosotros. Cuando Dios actuó en la vida del apóstol Pablo, lo actuó en él porque quería traer esperanza y salvación al mundo entero. Pablo fue un hombre que dejó un legado especial en todos aquellos que conocía. Pero hermanos, lo que empieza, lo que comienza, debe acabar un día. Todo lo que comienza debe acabar un día. Y el momento de dejar el apóstol Pablo a sus hermanos en la fe, a una congregación, a aquel rebaño, había llegado el momento para Pablo, había llegado el momento de su partida, el momento de alejarse de aquel lugar, de aquella congregación, para Pablo había llegado. Pablo se encontraba de viaje rumbo a Jerusalén, porque Dios lo había llamado a ministrar en aquel lugar. Ahora, Pablo debía y deseaba despedirse, porque sabía que tal vez sus hermanos en la fe no volverían a ver más su rostro. Pablo amaba a los hermanos de la fe. Pablo amaba a los hermanos en Cristo. Pablo amaba a los que habían tenido esa misma fe en el Señor. Pablo amaba a los hermanos. Miren lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 25. Hechos capítulo 20,
Verso 25 dice: y ahora, he aquí, yo sé, dijo Pablo, que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo estaba a punto de despedirse, de alejarse. Estaba diciendo estas palabras, quizás con profunda tristeza. Pablo se despidió de los que él amaba y los que le amaban a él. Pero lo que no esperaba el apóstol era el sentir de una triste despedida. No sabemos por qué razón Dios me puso a mí este mensaje en esta noche. No sabemos qué quiere el Señor de nosotros. Pero quiero decir a la iglesia, a la congregación, que cuando el líder no está, hay una gran responsabilidad de seguir glorificando el nombre de Dios. Así esté el pastor o no esté el pastor. Y eso le preocupaba al apóstol Pablo. Se iba a retirar de aquella congregación. Examinemos en los próximos minutos los motivos del apóstol por experimentar una triste despedida. En primer lugar, porque Pablo era un pastor, era el pastor de un rebaño. Para ese rebaño Pablo era un consejero. Para ese rebaño Pablo era su guía espiritual, esa persona que el mundo necesitaba, mayormente los hermanos de la fe. Mire lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo número 31. Hechos capítulo 20, verso 31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Como todo pastor tiene un llamado, llegó el momento en que Pablo debía irse a seguir el llamado de Dios. Pablo lo estaba llamando a seguir otro sendero. Dios lo estaba llamando a Pablo a que pudiera conducirse ahora en Jerusalén. Desde ese día ya no estaría más con ellos. Recordemos, mis amados hermanos, que Pablo predicaba por toda Asia, según Hechos capítulo 20, en los primeros versos. Y en esta ocasión se dirigía rumbo a Jerusalén. Pero algo pulsaba en el corazón del apóstol Pablo. Era ese amor ferviente por su rebaño. Así que él aprovechó el momento en que el barco que lo trasladaba a Jerusalén, donde hizo una detención el barco, una parada en el barco, la Biblia menciona que el apóstol Pablo aprovechó para mandar a hablarle a los líderes de aquella iglesia que iba a dejar, para que vinieran a despedirlo. Pablo aprovechó el momento en que el barco que lo trasladaba hacia aquel lugar de Jerusalén se detuvo, la Biblia dice, en Mileto. Y desde allí, desde ese lugar, mandó a llamar a los líderes de la congregación. ¿Saben por qué? Porque deseaba con todas sus fuerzas estar seguro que los líderes que se quedarían a cargo debían pastorear, debían supervisar, debían liderar a esa congregación como lo había hecho él por 3 años y medio. A Pablo le preocupaba la condición de su congregación, hermano. En Hechos capítulo 20, versículos 17 y 18. Hechos capítulo 20, versos 17 y 18. Dice la escritura así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, donde estaba la congregación, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y aquí es donde entramos al corazón del mensaje, mis hermanos. Y es que aunque usted y yo no entendamos el porqué de la despedida de Pablo, Dios tiene que llevar un plan. Dios tiene que cumplir su propósito en su siervo, en los ministros, en los pastores. Y Pablo, aunque amaba el rebaño, él tenía que cumplir el llamado de Dios. Así que ustedes como yo no estamos para entender
No estamos para cuestionar a Dios, estamos para obedecerlo. Porque a pesar, mis amados hermanos, de cómo somos, Él quiere bendecirnos. Él quiere ofrecernos bendición tras bendición. A todo esto, una cosa sí nos queda muy en claro, mis hermanos, y es que el apóstol Pablo debía obedecer, debía servir, debía cumplir su ministerio a pesar de las consecuencias que recibiría. ¿Saben por qué? Pablo estaba a gusto en aquella iglesia, estaba pastoreando una congregación y Dios le llama y le dice: ¿sabes qué, Pablo? Tienes que viajar a Jerusalén. Y dice Pablo: allá no me espera algo bueno. Allá va a suceder, allá tendré problemas. Mire lo que dice en Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. Anda, qué grandeza del apóstol Pablo. Si alguien le dijera a usted tiene que servir al Señor en esa área donde hay tribulación, donde hay hambre, ¿iría? Pablo no sabía lo que iba a suceder, pero tenía la seguridad, tenía la convicción de que no volvería a ver más a sus hermanos en la fe. Eso es lo que dice en el verso 25. Leamos nuevamente Hechos 20, 25. Dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por eso fue una triste despedida de Pablo. Ya no volvería a ver a sus hermanos. Es como decir aquí: hasta la vista, ahí nos vemos, Dios me ha llamado a México. No nos volveremos a ver. Sería una triste despedida, pero hay que cumplir el llamado de Dios. La despedida con su rebaño le llegó a Pablo. Pensar que ya no estaría con ellos ocasionó en el corazón de Pablo una punzada, una profunda tristeza en el corazón del apóstol. Fue una gran tristeza para el apóstol Pablo. Era su pastor. Se preocupaba por el rebaño. En segundo lugar, porque él quería fidelidad a pesar de su ausencia. Pablo anhelaba la fidelidad de sus hermanos, aun aunque él no estuviera. Mire lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 28, 29 y 30. Dice la Escritura así: por tanto, mirad por vosotros y por todo, hablándole a los líderes, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow. Entonces Pablo se preocupaba por lo que podía venir a la iglesia. Hermanos, nos debe doler lo que pasa en la iglesia. Amén. Hermanos, debemos sentir lo que siente la iglesia. Debemos amar a los hermanos de la fe, hermano. No seas uno más de los criticones. No es de Dios. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, amar al hermano. El apóstol Pablo nos deja esta gran enseñanza. En su corazón había ese amor por los hermanos. No hay mejor consejo que la responsabilidad de mantenerse fieles en medio de las pruebas. Este fue el consejo del apóstol Pablo a los líderes de aquella iglesia, que tuviesen esa responsabilidad de mantenerse fieles en medio de las pruebas. Hay algo, hermano, que debemos saber.
Jamás se podrá ser fieles cuando ponemos a Dios en segundo plano. Jamás. O Dios es primero o lo quitas de ese lugar. Pero Dios debe ser primero en todo. Amén. En todo. Cuando su palabra está lejos de nosotros, cuando en su casa no se invoca a Dios, cuando en sus decisiones no lo consulta, cuando en su vida, cuando en su trabajo o en donde quiera que esté, no hace lo que anhela y desea Dios, simplemente usted no ama a Dios. No se engañe, hermano. Amar a Dios es servirle. Amar a Dios es entregarse. Amar a Dios es consagrarnos al Señor para hacer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Debemos entonces amar al Señor. Así que debemos entender que fuera de Dios no esperen nada bueno. Solamente Dios y su palabra debe ser el centro de todo. Eso era la convicción del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 32, dice el apóstol Pablo así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora el apóstol Pablo debía asegurarse de que ellos fuesen fieles, que estuviesen preparados para no dejarse engañar por lobos rapaces. Hermano, nada iba a ser igual, pero tenían que seguir sirviendo al Señor. Nada va a ser igual si un pastor no está, pero nuestra responsabilidad es seguir sirviendo a Dios. Amén. A Dios. Nosotros estamos contentos en lo que Dios ha provisto aquí, pastor, hermano. No sabemos cuánto tiempo estemos aquí. No sabemos qué tiene Dios para nosotros. No sabemos, hermano. Ni siquiera sé por qué estoy predicando este mensaje. Pero fuese lo que fuese, quiero motivarlos a seguir adelante. A que nunca desmayen, que no dejen las cosas de Dios, que se mantengan firmes, alabando y glorificando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hacerlo como si estuviese el pastor. Porque aunque el pastor o líder no esté, el Señor sí está. En tercer lugar, una triste despedida porque les amaba. Quería él despedirse de ellos. Veamos versos 36, 37 y 38. Dice la Biblia así: cuando hubo dicho todas estas cosas, el apóstol Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, Pablo tenía ahora que retirarse. Pablo ahora tenía que despedirse, pero logró su objetivo: darle los últimos consejos a los líderes, que se mantengan fieles, que sirvan al Señor, que no se dejen engañar. Por eso era necesaria la preparación. Es importante entender la postura del apóstol Pablo. Tenía ahora que despedirse de sus hermanos. La Biblia dice que era tanto el amor de Pablo a sus hermanos y de los hermanos del apóstol Pablo, que dice que los que estaban allí hasta se le columpiaban en el cuello y le besaban, porque no quería que se fuera. Amaban tanto al apóstol Pablo. ¿Y saben por qué? Porque aprendieron a valorar lo que era Pablo. Aprendieron a valorar el trabajo de Pablo.
aprendieron a valorar la enseñanza de Pablo, aprendieron a valorar los consejos de Pablo. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo. Amén. Debemos aprovechar. Hermanos, amigos, cuando Dios levanta a hombres para su ministerio, esta persona debe obedecer a pesar del tiempo compartido que ha tenido junto a sus hermanos. A pesar del cariño recibido, a pesar de la gran amistad que uno recibe, la tristeza de la separación es inevitable. Aunque eso cause dolor, aunque eso cause lágrimas, es necesario cumplir lo que Dios ha mandado. Pero se quedarán líderes, se quedarán maestros para cuidar el rebaño. Estoy compartiendo el mensaje, una triste despedida. Recordemos que todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano. En Hechos capítulo 20, versículos 18 y 19, la Biblia dice así: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, sirviendo al Señor con muchas lágrimas, sirviendo al Señor con pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Más adelante en el verso 31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, ¿por qué aquí llora el apóstol? ¿Por qué aquí sacude las lágrimas todo su rostro? ¿Por qué fue tan triste la despedida de Pablo? Porque en él, hermano, se cumple la palabra profética que se encuentra en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, capítulo 126, versículos 5 y 6. Salmos 126, versos 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. El apóstol Pablo, hermano, aprendió a amar a su rebaño a una costa de su sufrimiento. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4, dice así. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. No era fácil para el apóstol Pablo, mis hermanos, despedirse de una congregación que tenía 3 años. Pablo estaba tan involucrado en esa congregación que llegó a amar tanto a los seguidores de Jesús. Aprovechar los líderes, aprovechar los pastores, aprovechar los maestros. Preparémonos, mantengámonos firmes mientras el Señor nos está bendiciendo aquí. Amén. Si un día, hermano, habrá cambios aquí en la iglesia tiene responsabilidad de seguir firme y seguir sirviendo al Señor. Pablo tuvo una triste despedida, no porque se rehusaba servir a Dios, amaba servir a Dios, deseaba cumplir su ministerio, pero indudablemente no podía evitar sentir tristeza por sus hermanos en la fe. Hermano,
Ama a tu hermano en la fe. No lo destruyas. No lo critiques. No murmures. No levantes falso testimonio. No des lugar al diablo. Que este sermón sea para bendecir su vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, oramos y así nos despedimos. Bendito Padre Celestial, Señor, cuánto hay aquí, Señor, en este libro que nos sentimos achicados cada vez que miramos, leemos, damos lectura a una porción de tu palabra. Tanto que usted tiene que enseñarnos, tanto que usted quiere presentarnos. Por favor, Señor, toca el corazón de cada uno de mis hermanos de este lugar. Que valoren, Señor, el amor que fue mostrado en la cruz del Calvario por ellos. Que valoren, Señor, lo que usted está proveyendo en este lugar. Que valoren, Señor, todo lo que jamás nadie podrá hacer, sino solamente usted, Señor. Siga bendiciendo a nuestra iglesia. Que sigamos trabajando en este año para la gloria de su santo nombre. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.